Senadora, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias muy buenos días y tardes. Bueno, es un proceso importante el que se viene, pero ya hablaremos de este tema. Quiero preguntarte a esta altura del partido, diciéndolo coloquialmente, ¿qué ha sido lo más significativo para ti desde que eres senadora? ¿No? De las leyes que has aprobado, que has impulsado, ¿qué ha sido para ti lo más importante? Fíjate, Michelle, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto platicar contigo y poder hablar de diferentes temas. Y fíjate que es una respuesta es una pregunta que me han hecho en otros momentos. Y cada vez que hago el ejercicio de volver a hacer un recuento de todas las ocasiones que yo he sido legisladora, siempre llego a la misma conclusión: la reforma al Cuarto Constitucional. Ese es muy significativo porque convertimos lo que antes eran programas que estaban sujetos pues a las voluntades de quien gobernaba en aquellos momentos. Hoy son derechos sociales que están en la Constitución. Y estos programas que se convirtieron en derechos garantizan la calidad de vida de la gente. Cuando hablamos del apoyo a las personas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, las becas para que los jóvenes puedan concluir su educación preparatoria. Y ahora se han venido también incorporando nuevos derechos sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y bueno, una serie de derechos más. Pero siempre pienso que eso hizo un antes y un después en este país, que es el cimiento, que hay que seguir construyendo y que hay que seguir avanzando. Pero si tengo que elegir solo uno, pienso en la reforma al Cuarto Constitucional. Lorena, hay quienes piensan que una carrera política hecha desde el legislativo, tanto en el Congreso local como en un Congreso nacional, pues no te pone al nivel de alguien que ha ejercido desde un puesto de elección popular. ¿Tú qué responderías a eso? Bueno, fíjate que la carrera legislativa o el paso por las cámaras creo que es muy importante. Yo creo que le viene bien a quien busque gobernar en cualquier nivel, en cualquier ámbito, pasar por alguna cámara. Primero, porque te forma, porque te forja, porque aprendes a vivir en la diversidad, porque aprendes incluso también a respetar los diferentes puntos de vista y entender que la realidad se va construyendo con la opinión, con la visión, con la perspectiva de todas y de todos. Y las cámaras te dan gratas sorpresas también. Uno a veces llega con una visión cerrada, llegas a veces a la defensiva y vas encontrando que en los espacios de análisis, de discusión, las propias comisiones, el pleno, pues encuentras a mucha gente que coincide contigo, ¿no? Más allá de cualquier color, a veces hay coincidencias en las causas, en los temas. Yo tengo muchos años en los temas de las mujeres y desde que llegué la primera vez a la Cámara en 2012, fue una grata sorpresa para mí, que podíamos coincidir las mujeres más allá de los colores, más allá de nuestra afiliación política, y eso fue para mí una gran experiencia. Creo que el paso por las cámaras te da muchas herramientas para la toma de decisiones y para la construcción de consensos. Y hay quienes olvidan que ahí, una vez estando en las cámaras, representas a las multitudes, representas a todo un estado. Así es. O representas a toda una región. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido para ti estar, por ejemplo, en las más recientes comisiones que han enfrentado retos importantes como la minería? Porque o eres salvadora o no eres el intérprete que a veces necesitan, dependiendo lo que se esté debatiendo o analizando. ¿Cómo te toca a ti en lo personal tomar las decisiones cuando vas y votas en el Senado? Eso por dar un ejemplo. Sí, fíjate que yo ahora en esta legislatura decidí enfocarme a aquellas comisiones que pudieran servirle a mi estado. Pensando justamente como lo planteabas, ya representas a toda la entidad. El Pacto Federal está representado en el Senado de la República y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son las comisiones que pueden ser útiles? Y entonces busqué estar en la Comisión de Economía, de la cual soy integrante, en la Comisión de Energía, con todo este tema del Plan Sonora, que ha sido muy importante. Y por supuesto también sigo en las comisiones de bienestar, de relaciones exteriores, que es parte esencial del trabajo del Senado, que de manera permanente he estado en esas comisiones, en la Comisión de Medio Ambiente, y también elegí estar en la Comisión de Minería. Y ahora recientemente se conformó una nueva comisión del sistema ferroviario mexicano. Correcto, que me entusiasma mucho el tren que vendrá de la Ciudad de México hasta Nogales, Sonora. Y en la Comisión de Minería a mí me parece que es muy importante primero abrir el diálogo.
Y así ha sido, desde que tomamos posesión, desde que instalamos la comisión. La primera acción fue convocar a todos, a todas, a la instalación y después a una mesa de trabajo. Y creo que ha sido muy importante, primero porque creo que hay que conocer los temas a fondo. Es cierto que ha habido referentes y situaciones que nos hacen pensar pues las dificultades que se enfrentan en el sector y el impacto incluso negativo que puede haber en el ejercicio de esta actividad económica, que finalmente todas las actividades económicas tienen un impacto, ¿no? Ambiental, social, que eso es lo que hay que cuidar, que regular, que compensar, que establecer mecanismos para evitar o disminuir a lo menos posible este impacto. Y cuando nos sentamos a la mesa, fuimos encontrando pues también importantes coincidencias y partiendo de un marco legal que hoy tenemos. También hay que decir que la presidenta de la República ha dicho que hay que revisar el tema y bueno, pues la iniciativa que estaba en la Cámara, bueno, hoy está ahí quedó. Pero creo que ha sido muy importante la presencia del Gobierno de México, que ha estado sentado a la mesa, la Secretaría de Economía, la Cámara y los sectores, tanto las grandes empresas que están representadas en la Cámara Minera, pero también convocamos a las pequeñas, a la pequeña minería, que también es importante escuchar y que también tiene necesidades específicas, de tal manera que hemos ido avanzando. Y en esta pasada convención internacional que se realiza en Toronto, bueno, pues estuvimos ahí, el Gobierno de México, estuvo el Senado de la República y bueno, tuvimos encuentros con pues, los diferentes inversionistas, empresas, en un momento que creo que es importante. Todos los insumos que el Plan México necesita para convertirse en una realidad, pues muchos pasan por la necesidad de tener minerales y metales. Bueno, y sobre todo la capacidad que tiene Canadá, ¿no? En esta inversión en Sonora específicamente. Sí. Y que haya representantes estatales justamente en esta convención es importante. Decía Pepe Victorino en una reunión recientemente a la que acudiste y lo hizo referencia, ¿no? De esa chica que trabajaba en la maquiladora. ¿Te imaginabas en algún momento estar en la posición en la que estás ahorita cuando trabajabas en ese momento en una maquila? No. ¿Qué veías para ti en ese momento? Fíjate que yo estudié una carrera que me gusta mucho, estudié administración de empresas turísticas y trabajé en diferentes lugares, en hoteles, en restaurantes, en un club de golf incluso de la ciudad. Hice prácticas en otros lugares también y bueno, en una agencia de viajes, en un hotel. Ese era mi mundo, esa era mi perspectiva. Yo soñaba con algún día, cuando fuera mayor, poder tener incluso un negocio propio y pensaba tal vez en un restaurante y poder atenderlo y estar ahí. Siempre me gustó muchísimo el servicio. Mi papá, pues, mesero toda su vida, capitán de meseros, ya está grande, está en casa, pero siempre me platicaba y siempre yo veía como un mundo muy atractivo, ese del servicio y de atender a la gente. La vida tenía para mí otros planes. Primero porque trabajé muchos años en la iniciativa privada, como tú bien comentas, en una empresa maquiladora y estuve 7 años compartiendo pues mis labores de mamá, porque ya estaba mi hijo, estaba en el kinder ya cuando empecé a trabajar ahí, y también con la actividad social y política que yo iniciaba en aquellos años. Nunca me imaginé que aquella actividad social que yo empecé en la colonia Ladrilleras cuando tenía 19, 20 años, se iba a convertir después en actividad política. ¿En el PRD? En el PRD, ahí estuve muchos años. Lorena, hay quienes buscan, de hecho, identificarte hasta este punto como perredista. ¿Cómo fue esta transición del PRD o no es muy distinta? ¿Cómo la vive alguien que militó en el PRD por muchos años, que se formó en este partido, que era el de izquierda en ese momento? Sí. Ahora, ¿qué es el partido de izquierda actualmente en México, que es Morena? Sí, yo no me he movido nunca del movimiento en el que está el presidente Andrés Manuel. Estuve ahí desde hace muchísimos años. En aquellos años impulsábamos las Brigadas del Sol, que era igual llegar casa por casa a hacer. El primer cargo que yo tuve en ese partido fue ser presidenta de mi comité seccional. Así inicié lo que fue la transición de mi trabajo social a mi trabajo político. Nunca me imaginé. Mi única motivación era contribuir con un pequeño granito de arena a que el presidente Andrés Manuel pues llegara.
y como llegó en el 2018, después de muchos tragos amargos, de muchos momentos difíciles, de toparnos con pared aquí en Sonora, en Hermosillo, donde pues yo he vivido toda mi vida y donde empecé mi trabajo político, pues fue aquí en Hermosillo y donde no veíamos como por dónde y hacíamos un esfuerzo y hacíamos otro y nunca me imaginé, Michelle, y bueno, pues el movimiento, la vida ha sido muy generosa conmigo y pues en el 2012 fue la primera vez que llegué a la Cámara siendo de oposición. Sí. Después en el 2018 ver la llegada del presidente Andrés Manuel y mira lo que es en el 24 a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no ha sido difícil transitar, cambiarse de carro, por así decirlo, ¿no? Porque es detrás del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Siempre, siempre, siempre. Era mi única motivación y sigue siendo, primero es el proyecto, después los intereses personales. Lorena, porque incluso hay quienes han buscado estacionarte o catalogarte dentro de otro grupo interno que le llaman los bejaranistas, ¿no? Es a lo mejor por la formación, por las raíces, y que todavía tiene vida dentro de Morena, como bien dices tú, que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador a la izquierda en su momento. ¿Cómo ves esa etiqueta? Bueno, yo creo que en el PRD había una dinámica, fíjate. Acá en Morena es otra. Uh-huh. Aquí no hay grupos, no debe haberlos por lo menos. Uh-huh. Y creo que finalmente pues se comparte una visión y un interés de contribuir desde donde uno pueda. Y en aquel momento fueron unas circunstancias, unas condiciones y hoy son otras. Mi transitar por Morena ha sido muy fácil para mí, muy fácil. Yo me siento plenamente identificada desde hace casi 30 años con los postulados, con los principios, y para mí nada ha cambiado. Ha sido una transición. El propio presidente Andrés Manuel estaba en el PRD, fue dirigente nacional, y él generó incluso muchas de las dinámicas que hoy han hecho posible que todas y todos estemos aquí. Entonces, no hay ningún tema al respecto. Yo soy muy respetuosa de la vida institucional de Morena, trato de ser muy congruente, y bueno, estoy aquí con un solo ideal, de contribuir hasta donde yo pueda, desde donde yo pueda. Lorena, hablando de congruencias, pues bueno, sabemos porque ya te hemos destapado millones de veces los medios de comunicación, los periodistas, que aspiras a la gobernatura del Estado, una gobernatura de 3 años, pero eso implicaría, al menos ante la solicitud de la presidenta, que renuncien a aquellos aspirantes a su cargo. ¿Tú vas a renunciar a tu cargo como senadora o qué harás para buscar este objetivo? Sí, bueno, primero pues viene un proceso interno, como tú bien sabes. Uh-huh. El registro hasta ahorita es el 22 de junio, la fecha que nos ha sido dada para entrar en este proceso interno. Definir quién coordinará los esfuerzos de la transformación en Sonora. Yo decirte que estoy lista para levantar la mano y para cumplir con los requisitos que establezca la convocatoria. Uh-huh. Estamos a la expectativa de esta convocatoria y por supuesto que todos y cada uno de ellos sabremos de cumplirlos en tiempo y forma. Hay varios aspirantes y se han sumado más también, y muchos se preguntan quién va a tomar la decisión de si va a ser candidata, candidato. ¿Qué opinas sobre ese momento importante y los que pues deberán decidir? Aunque constantemente sí pues va a ser a través de encuesta, pero no falta quien juega con la percepción de que hay una cargada, de que va a decidir tal persona, que va a decir el gobernador, que va a decir Sheinbaum, pero las leyes dicen otra cosa. ¿Qué opinas sobre eso? Sí. Bueno, ¿y qué esperas sobre todo? Fíjate que yo estoy convencida que es un mecanismo muy adecuado de la encuesta. Primero porque se le va a preguntar a la ciudadanía en general. Claro que antes de la encuesta pues hay que pasar por una serie de requisitos y claro que pasamos todas y todos por una revisión pues de quién es el que se está registrando, sobre todo ahora que Morena ha dicho que de manera muy meticulosa va a definir a sus candidatos y a sus candidatas en función de muchos hechos recientes que necesitamos pues poner mucha atención. Y en ese sentido obviamente no llega cualquiera a la etapa final, pero una vez que se definan a las personas que serán sujetas a esta encuesta, yo estoy convencida que será un proceso transparente y que es la mejor forma de elegir a la persona que puede representarnos, primero porque tenemos que salir en unidad. Tiene que haber legitimidad de la persona que finalmente sea la que encabece este esfuerzo. Y tercero, tiene que haber inclusión de todas y todos los perfiles. Y en ese sentido creo que es un mecanismo que le da legitimidad
que hace transparente el proceso y que nos garantiza a todos y a todas la tranquilidad de que tenemos las mismas condiciones y las mismas oportunidades para participar. Lorena, cuando dices legitimidad, cada uno de ustedes, ¿a qué te refieres? Bueno, a la fuerza, que sea un proceso transparente, abierto, que garantice que quien llegue a la responsabilidad fue justamente quien decidió la gente. Esa es la fuerza más importante que en esta tarea política una persona puede tener. Yo estoy convencida que la legitimidad debe acompañarte siempre y ese proceso debe ser abierto, transparente, como han sido el resto. ¿Y qué opinas de los perfiles, incluso el tuyo, lo estoy poniendo también a duda aquí por la gente que nos está viendo y escuchando, sobre todo por las propuestas presidenciales para hacer filtros de que lleguen candidatos que merece pues lo que inició como Movimiento Morena y lo que ha pregonado todo este tiempo? No corrupción, transparencia y los malos hábitos que tenía, a quien señala como la oposición, pues que quedaron erradicados. ¿Qué opinas? Bueno, la opinión que yo tengo, todos los perfiles que han levantado la mano son compañeros, amigos de muchos años, otras personas pues de más reciente incorporación al movimiento, pero creo que todos y todas tienen, por supuesto, la trayectoria y la capacidad, y creo que todos y todas tienen la buena fe de participar en este proceso con la intención de aportar su experiencia, de aportar pues su fuerza, su entusiasmo, su capacidad. Y en ese sentido creo que va a ser muy bueno que se establezcan estos filtros. En ese sentido no creo que sea el caso de Sonora, que haya algún riesgo de ningún tipo en ninguno de los perfiles que nos hemos anotado para ir al proceso. Y creo que sí es bueno que se refuercen todos estos mecanismos, que le cierren el paso incluso a la duda, incluso a la duda. Entonces creo que va a dar de mucha certeza a este proceso. Se ha definido y lo mencionan constantemente que va a ser, lo dijiste ahorita, mediante una encuesta, sí, y ahí sacar la preferencia de la militancia, que es muy importante para el movimiento. Sin embargo, sí se ha generado una división y nos damos cuenta por las narrativas en redes sociales, los operativos que se montan, las inconformidades que porque uno sale arriba en la encuesta, hasta los periodistas lo vivimos. ¿Qué opinas de esas divisiones? Que al final, bueno, tú lo mencionas, pues llegan íntegros, hasta acá todos tienen oportunidad, sí, pero sí se nota esa división. ¿Te ha tocado vivirla y sentirla por parte de los posibles contrincantes? Bueno, cuando empieza un proceso donde finalmente es una competencia que formalmente pues iniciará el 22 de junio, pero que de alguna manera se empiezan a manifestar voluntades, obviamente que empieza un ambiente, digamos, casi inconscientemente, muchas de las acciones a veces creo que no se hacen con esa intención. Sin embargo, es parte de un proceso natural. Creo que en Sonora hay respeto, en Sonora estamos todas y todos sentados a la mesa, en Sonora tenemos un liderazgo muy importante, que es el liderazgo político del gobernador, además presidente del Consejo Nacional de Morena, que eso es algo muy relevante, muy importante, pero además un hombre con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucha buena fe. Yo creo que el gobernador es un hombre muy justo, es un hombre que de una u otra manera todos hemos sido parte de su equipo de trabajo, de su equipo político, y en ese sentido creo que eso nos da muchas posibilidades de mantener el diálogo y de transitar por esta etapa de la mejor manera. Es natural, Michelle, es natural que haya pues ciertos jaloneos que son normales, pero creo que nada que rebase una línea roja, creo que nada que nos ponga en riesgo a ninguna persona en lo particular ni al proceso mismo. Pero Lorena es puntera en las encuestas, digo, no lo estoy inventando yo, creo que lo sabe la gente, y te ha pues generado pues eso, narrativas, campañas. ¿Tú las has sentido? ¿Tienes alguna campaña en contra actualmente por estar justamente en las encuestas en los primeros lugares? No. Una campaña en contra no he detectado. Pero bueno, siempre hay circunstancias en el día a día, en la cotidianidad. Nada de lo que debamos preocuparnos, es un proceso natural. Somos seres humanos y por supuesto vamos a un proceso institucional y nada que nos preocupe, nada que ponga en riesgo absolutamente. Lorena, y hay incluso a quien le molesta que Lorena no se conflictúe con la gente, ¿no? Porque pues es tu personalidad, pues es así, yo respondería de esa manera. Pero ¿qué hay que decir?
¿no? Aquellos cuestionamientos de que no confronta, no se pelea en las cámaras. No sé si hay una expectativa de una figura distinta para alguien que deba ser o presentar una especie de fuerza rumbo a una candidatura. Mira, yo creo, hay momentos para todo. Yo fui oposición muchos años, muchos años, cuesta arriba. En esta región de nuestro país, el norte siempre complicado, Sonora difícil, muy cuesta arriba. Y hubo momentos para poder pues ir con esa actitud que finalmente es necesaria. Y también ahora que somos gobierno, he entendido que nos toca hacer la parte de la prudencia. Creo que debe haber resiliencia también frente a cuando eres la mayoría, también tienes la doble responsabilidad. Y hay momentos para todo, hay también circunstancias en las que la oposición, pues de veras, son faltas de respeto que ya rebasan cualquier situación. Pero creo que teniendo las condiciones que tenemos en el país, en el Estado, nos toca construir. Y yo estoy de verdad convencida que tenemos que construir. Se construye desde el diálogo, se construye desde una relación de respeto hasta donde sea posible de la parte que nos toca y se construye con proyecto, con visión, y yo le apuesto a eso. ¿Cómo debería ser el gobernador o la gobernadora ideal para el estado de Sonora? Bueno, debe ser una persona, primero, que te ponga el trabajo. Yo creo en el valor del trabajo. Creo que el trabajo te permite atender los rezagos, como ha sucedido en los últimos años, en los últimos 5 años, con la llegada del gobernador, pues es un antes y un después en Sonora, y tiene que ver con su capacidad de trabajo, la capacidad de gestión que se tiene. También hay que ir a tocar las puertas, como también lo ha hecho el gobernador, y hay que tener una visión de futuro, y hay que innovar. Creo que la persona que en su momento asuma esa responsabilidad, tendrá que equilibrarse entre esos atributos que desde mi perspectiva son esenciales. ¿Qué opinas del gobernador Alfonso Durazo? Creo que es un gran gobernador, creo que es además un gran ser humano. Para mí eso tiene mucho valor, mucho valor, porque una cosa va ligada con la otra. Creo que cuando hay buena fe, cuando hay voluntad de ayudar, de servir, pues se toman muchas mejores decisiones. Y además creo que es un liderazgo político con una enorme trayectoria y una enorme capacidad para conciliar, para construir. Es un hombre de verdad con una visión a largo plazo, que eso también ha sido muy importante. Y es un hombre que busca los consensos, y eso le hace muy bien al Estado y le ha hecho muy bien también a nuestro movimiento a nivel nacional. Lorena, se vienen tiempos difíciles para los sonorenses porque se vienen campañas políticas en donde los mensajes vienen y van, y muchos de ellos, lo digo por la experiencia, no podemos predecir también, posiblemente sea algo de altura, es lo que esperamos todos, pero se vienen tiempos difíciles para Sonora porque pues es cuando comenzamos o nos dan herramientas para dudar de las fuerzas políticas o de quienes nos gobiernan, ¿no? Y se llega bien vapuleado incluso hasta una posición que habría que compartir con los sonorenses, de que habría que prepararnos para lo que se viene, porque además estamos muy adelantados al proceso del 2027. Fíjate que creo que yo espero también que podamos tener un proceso con altura de miras, porque cuando se denosta, cuando se engaña, cuando se miente, cuando se ataca personalmente a quienes compiten, pues nadie gana, porque finalmente, sobre todo en Sonora y de verdad, en Sonora la gente está muy consciente, tiene una capacidad de pensamiento crítico, está informada, y la gente decide a dónde quiere apoyar y dónde quiere participar. Yo creo que nadie gana, pero creo que va a haber un elemento adicional en este proceso electoral, pues que es hoy las herramientas tecnológicas que te permite la inteligencia artificial. Cada vez es más difícil distinguir una imagen, un audio, una noticia que se puede viralizar y es falsa. Y yo creo que la recomendación para todas y todos los que buscan o buscamos participar en ese proceso, pero más allá, para todos como ciudadanos y ciudadanas, creo que nos va a tocar hacer esa pequeña tarea de tratar de discernir qué es verdad y qué no, frente a un momento en donde toca tomar una decisión muy importante. Eso es el futuro del Estado, es la presencia en la Cámara de Diputados también, que es muy relevante, y bueno, también el Congreso local y las alcaldías. Y en ese sentido creo que sí será
una campaña que tendrá este elemento adicional, pero que creo que hay una sociedad consciente que se informa y que va a tener la capacidad, el electorado de Sonora, de poder distinguir y encontrar mecanismos que garanticen que se tome la mejor decisión. Lorena, 2 preguntas para cerrar. La penúltima, ¿qué opinas de la oposición? ¿Qué opinas de Antonio Esteserán como posible candidato a la gobernatura representando a todos ellos? Aunque todavía no se define, obviamente, ¿no? Sí, sería incluso adelantarnos. Ellos también están en un proceso interno, pero ¿qué te diría de la oposición en general? Creo que es una oposición primero que no se asume como tal, que no encuentra su lugar. Y ¿sabes qué? Que no encuentra causas y que nunca han planteado un proyecto diferente al que hoy está gobernando el país o está gobernando el Estado o que está gobernando en este país. Creo que se han perdido en gritos, en denostar, pero no los vemos preocupados por construir un proyecto y plantearle eso a la ciudadanía. Ya han pasado muchos años, ya terminó el sexenio del presidente Andrés Manuel, ya va camino al segundo año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y veo con mucha preocupación que cuando se habla de soberanía nacional, ellos están del otro lado. Entonces, creo que eso la gente lo observa, pues ahí están los resultados que en las elecciones federales y locales se han venido teniendo a lo largo y ancho del país. Creo que es una oposición que no encuentra su lugar y que nunca vemos que impulse ninguna causa. La última pregunta, Lorena. ¿Quién gobierna mejor, AMLO o Claudia Sheinbaum? Los dos con un estilo diferente, como lo ha dicho la propia presidenta de la República, y algo bien importante, Michelle, en 2 momentos diferentes de la historia de nuestro país y de la historia del mundo. Son condiciones muy diferentes las que vivió el presidente Andrés Manuel, una pandemia que lo obligó a tomar muchas decisiones y la vida en el mundo cambió. Hoy, en otras condiciones, con muchos retos globales, con temas de la economía mundial, con una guerra, etcétera, etcétera. Yo creo que ambos lo hacen bien, lo hizo muy bien el presidente Andrés Manuel. A mí me gusta siempre recordar un dato porque la llegada del presidente Andrés Manuel fueron los cimientos de la transformación, los derechos sociales, el cambiar el rumbo de este país, y 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. México tuvo estabilidad económica. México siguió recibiendo la inversión, México tuvo desarrollo. Hoy, en la llegada de la presidenta, con un toque muy especial, y creo que particularmente para las mujeres nos viene bien el gobierno de la presidenta. Ella ha dicho que con ella llegamos todas, y sí creo que es un verdadero tiempo para las mujeres. Se han impulsado reformas, se han impulsado cambios, políticas públicas, y por supuesto creo que le está haciendo frente a un momento muy distinto en el mundo, y creo que lo está haciendo bien. Lorena, cierro. Hay sectores que se han sentido excluidos, sobre todo cuando hay un mensaje como este de que primero los pobres y los sectores que fueron olvidados, que es la clase media, por ejemplo, o personas que tienen capacidades económicas distintas a una clase que ha batallado por muchos años. Y en Hermosillo, por ejemplo, hay mucho votante con esa clasificación y se han sentido o los han querido hacerlos sentir excluidos. ¿Qué habría que decirle a todos ellos, sobre todo de cara al proceso que se viene? Bueno, te diría que a veces es como la narrativa, incluso parte de la oposición asume esa narrativa, pero si tú te vas a analizar, creció la clase media en este país. Y también cuando nos ponemos a revisar el voto que recibió la presidenta, que recibió incluso el presidente Andrés Manuel, mucho proviene de la clase media y media alta incluso. Entonces es parte de una narrativa. Creo además que los resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel y ahora la presidenta de la República, con el impulso del Plan México, con el establecimiento de estos mecanismos, hoy tenemos incluso varios espacios que ha diseñado el gobierno de México para establecer un diálogo permanente con el sector empresarial. Y se han construido muchas cosas de la mano de ellos. Recientemente la jornada de 40 horas, que ha sido sentados a la mesa el sector empresarial, el sector social y el gobierno, y se han logrado muchos avances, y lo fue también con el presidente Andrés Manuel el tema del aumento al salario mínimo, hoy más del 150% de aumento acumulado, y ha sido con el sector empresarial. Creo que ha habido entendimiento, creo que
El segundo piso de la cuarta transformación se trata de eso, de consolidar nuestro modelo económico, y ahí entran todas y todos, incluido el sector empresarial, por supuesto, y ha habido acercamiento y ha habido resultados. Yo soy testigo, yo ahora estoy en la Comisión de Economía y además me daba la tarea de recorrer el Estado y de platicar siempre con los grandes, los medianos y los pequeños empresarios, porque me gusta escuchar. Y la verdad es que encuentro, no es lo que pasaba en el 2012, en el 2018, incluso ahora en el 2024 veo mucha mayor apertura, veo diálogo, veo disposición, y creo que eso ayuda mucho a que consolidemos el modelo económico y garanticemos el bienestar para todas y todos. Lorena, gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias. Hasta pronto.